año. Esto ciertamente está condicionado, querrámoslo o no, pero es la realidad, condicionado a la velocidad de vacunación. Y si existen ya cerradas 48 millones de dosis de vacunas en total, estamos hablando de un panorama por lo menos bastante menos grave que el que fue a fines del año 2020. Y precisamente para hablar de la vacuna, de la velocidad, de la logística, está con nosotros el señor Antonio Prato, el ingeniero Prato, que además integra el Comando Vacuna. ¿Cómo le va, señor Prato? Bienvenido, muy buenas noches. Jaime, buenas noches. Bueno, a ver, las 48 millones de dosis que se están, o por lo menos el gobierno las ha asegurado hasta este momento, son COVAX por 13.2 millones, se ha pagado en octubre. Sinopharm por 1 millón pagado en enero, Pfizer por 20 millones, esto no se ha publicado, ¿no? Lo ha confirmado la misma compañía, y AstraZeneca, que tampoco se ha publicado. En total, repito, son 48 millones de dosis aseguradas. ¿Cuántas nos estarían faltando como para tener un stock que uno diga, vamos por buen camino y se cumplen las proyecciones del ministro Mendoza? Sí, normalmente lo que se hace es sobre lo que se necesita. Por ejemplo, si son 24 millones de personas y necesitamos 48 millones de dosis. Claro. Entonces, sobre eso hay que ver un 40% más. No solamente por merma, sino porque hay que cubrir, vienen nuevas cepas, hay que vacunar de repente una tercera dosis. Los que se vacunaron ahora en febrero van a tener que vacunarse en febrero del próximo año. Entonces, claro, eso es lo que hay ahora. Claro. Sin embargo, de las 48 dosis, por ejemplo, tú mencionaste las 13 millones de COVAX Facility. Sí. De esas solamente llega 1.770.000 este año. Ajá. Nada más. Entonces, 11 millones llegarán el próximo año. Ajá. De las de AstraZeneca, que llegan 14 millones sí. a partir de septiembre, no llegan las 14 millones en septiembre. A partir de septiembre. A partir de septiembre. Supongamos que lleguen 4 millones, por ejemplo, de septiembre a diciembre, entonces quedarían 10. Entonces ya son 20 millones menos. Entonces ya no son 48, sino son 28 para este año. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que falta? Lo que falta es vacunas para el primer semestre, que no hay, ¿no? Para el segundo semestre va a haber, y yo creo que va a haber suficiente, pero para el primer semestre faltan bastantes vacunas, por lo menos 20 millones de dosis. Ahora, hay, según información que publica el tuitero Carlos Chunga, existen por cerrar en negociación Gamaleya, 20 millones de dosis, CureVac, 13 millones de dosis, Novavax, 12 millones, Moderna, 12, Sinovac, 7 millones, Johnson & Johnson, 5 millones. ¿Tiene los mismos números? Sí, todo eso suma 59 millones. Todo eso suma 59 millones. Más los 48, ¿estamos cubiertos o no? Sí, con eso estamos cubiertos. Lo que pasa es que hay que cerrar lo más rápido posible COVAX. Estas. Para empezar. Johnson & Johnson, por ejemplo. Johnson es una Johnson, vacuna que 5 millones, que es una dosis. Es la única que tiene una dosis. Es una sola dosis, se aprobó ayer. Nosotros hace más o menos 2 meses y medio dijimos que esa vacuna venía. Es una sola dosis. Sí. Y buena eficacia, temperaturas relativamente normales, pero me sorprende que solamente 5 millones están negociando, ¿no? Sí. Sin embargo, Colombia firmó hace 1 mes y medio, firmó por 9 millones de dosis. Ya. Nosotros seguimos negociando con Johnson & Johnson. Claro. Sí, sí. Ahora. Entonces, no sé, yo no creo que las cláusulas para Colombia sean más laxas y para Perú sean más estrictas. Para mí debe ser lo mismo. Lo que pasa es que no sé por qué nosotros seguimos negociando y Colombia firmó hace mes y medio. Por ejemplo, esa diferencia, ¿no? Que muchos se deben estar preguntando, ¿por qué? ¿Cuál es la pericia o el detalle que usted, digamos, que conoce esta clase de arreglos, negociaciones, acuerdos, mejor dicho, hacen que Colombia pueda negociar 9 y nosotros 5 millones? ¿Dónde está el secreto? Para mí está en el equipo de negociación. ¿Ya? Hay que tener en cuenta que el equipo de negociación que empezó
de Perú, en el mes de junio, es exactamente el mismo equipo de negociación que siguió con el nuevo gobierno, pero obviamente bajo otro liderazgo. Así es. Sin embargo, fue el mismo, que tuvo que salir también por el tema del vacuna gate. Correcto. Entonces, hoy día yo creo que no sé si tienen equipo de negociación o lo están rearmando o no sé. Ahora, usted ha abordado el tema del sector privado con bastante, bastante análisis, ¿no? O con bastante información, con buen acervo. Y lo que usted dice es que, claro, primero, el sector privado no ha analizado bien la situación. Ha habido una discusión desgastante, innecesaria, digamos, en los días anteriores. Y para empezar, para importar vacunas hay que ser pues una droguería. Más o menos como lo que está pasando en los Estados Unidos, ¿no? Las grandes CVS, Walgreens, etc. ¿Cómo podría desarrollarse aquí esta armonía entre privados dándole soporte al Estado, al gobierno, para justamente poder hacer, yo no sé si como el Brasil, lo que ha pasado ahora, ¿no? Los privados se han puesto de acuerdo, en la Cámara de Diputados han aprobado, han dicho, de acuerdo, ponemos, pero van y el Estado es el que finalmente tiene el liderazgo. ¿Cómo se podría aplicar aquí? Yo creo que se puede aplicar algo similar. Antes que Brasil estuvo México. Sí. México también los autorizaron a los privados a importar. Después vino Brasil, hace unos días Ecuador, pero en la práctica no han podido importar nada. ¿Qué es lo que está pasando? Y nosotros hemos analizado con la información que viene del Duke Global Innovation Center, que es un trabajo que hace la Universidad de Duke, donde hace un listado de todos los laboratorios a todos los países que han vendido. ¿No? Entonces, hay 13.3 billones de dosis que ya se vendieron, de las cuales 8 billones ya fueron pagados. Ya. Y no todo está producido, apenas se está empezando a producir. Entonces, todo se debe. Entonces, esa es la razón por la que en todo el mundo hay escasez de la vacuna y hay demoras en los suministros, ¿no? Exactamente. Entonces, incluso analizamos también el tema de Gamaleya a raíz de la información del embajador de Rusia, y vimos que Gamaleya ya había vendido 321 millones de dosis, y en América Latina nada más 25 a Argentina, 24 a México, 10 a Brasil, 10 a Venezuela y 2.6 a Bolivia. Pero a través de estados, digamos, ¿no? A través de estados. ¿Perdón? A través de estados. A través de estados. Todo es a través de estados. Claro. En este listado, que te lo puedo enviar también, no hay un solo privado que haya importado. Todo es laboratorios y países. Claro. Porque los laboratorios también acordaron que iban a negociar en esta etapa solamente con los países. Claro. Entonces, Gamaleya le acaba de entregar 250.000 dosis a México, sus primeras 250.000 dosis. Y a Argentina le acaba de entregar la segunda parte de 50.000, algo así como ha pasado con Pfizer acá, ¿no? Sí. De 50.000 en 50.000. Entonces, ese es el gran problema, que no hay suficientes dosis para suministrar a los países, menos a ver para privados. Claro. Sin embargo, yo dije también que si hubiera una ventana de oportunidad con los rusos, yo dejaría que negocien y lleguen a un acuerdo, cumpliendo obviamente las regulaciones sanitarias. Registro sanitario, garantizar la calidad del producto, cadena de frío desde que sale de Rusia hasta que llega al brazo del ciudadano peruano. Ajá. Y las garantías sobre todo. Pero primero Porque tendría los que países aprobarse, son los que están ¿no? asumiendo las garantías, ¿no? Primero tendría que aprobarse en el Perú. Hay empresarios como el señor Sixia que dice, yo voy a traer, ¿no?, 100.000 dosis de vacunas y a ver si el gobierno me va a impedir. Ahora, este tema de las empresas ha estado mal enfocado, es lo que me parece haber advertido de su apreciación, porque alguien decía más temprano, grandes empresas como, no sé, Facebook, Microsoft, ¿no?, hubiesen puesto así inmediatamente y vacunaban a sus trabajadores. Es que había un error de partida, ¿no?, de principio.
Yo lo dije, que quizás no se analizó bien la situación, ¿no? Tanto legal, porque en primer lugar un gremio o una empresa no puede traer vacunas. Para traer vacunas tienes que estar inscrito en una droguería. Exacto. Y que son unos requisitos sumamente estrictos. Entonces, una vez que tienes una droguería, tú puedes importar. Ahora, cualquier empresa privada, por ejemplo, el de la transporte, Sí, podría, claro. Podría coordinar con una droguería para importar los productos, pero te necesitas una droguería. Y lo otro es que este fondo estatal de Rusia debería someter sus documentos para registro sanitario, igual que Sinopharm, igual que Pfizer, que lo aprobarían muy rápido. Claro. Y ahí que empiece la negociación y que si consiguen un acuerdo, enhorabuena. Claro, pero en una siguiente fase, ¿no? Que todo se haga en orden y sobre todo ahora Exacto. que se han incluido a los adultos mayores con estas dosis de Pfizer, pues parece que se están también ajustando cosas en el camino, porque también de eso se trata. El señor Antonio Prato, integrante del Comando Vacuna, con nosotros. Gracias, ingeniero Prato, hasta una nueva oportunidad. Que tenga muy buenas noches. Muchas gracias. Muy bien, vamos a la pausa y vamos a regresar con la congresista Rocío Silva Santisteban, porque la Comisión de Justicia del Congreso ha aprobado una cuestión previa para denunciar a la fiscal de la Nación si no acude el martes a la citación en ese grupo, porque nada está dicho.